muy bien. El día de hoy, en el seminario de Acuno, va a estar el doctor Eduardo Jiménez. Eduardo es egresado del IPC, ya tiene que terminado 8 años. Años presentados por defensa de tesis. Ahorita estás en Toluca. Sí, en el Colegio Mexiquense. Y bueno, pues está trabajando ahorita con dinámica poblacional y justamente es el tema del trabajo que nos va a presentar. Bueno, momento, sí, el doctor va a comenzar con su charla. Adelante, doctor. Muchas gracias, Guillermo. Pues antes que todo, les quiero agradecer por esta invitación. Y en un momento les muestro. ¿Sí se alcanza a ver la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, perfecto. Bueno, en esta ocasión les vengo a hablar de una cosa que es más aplicable a las cosas urbanas, pero sigue siendo dinámica. Y es aplicación de cosas muy sencillas en las cuales nosotros estamos inmiscuidos. Bueno, principalmente el Colegio Mexiquense está en Toluca, capital del Estado de México. Y pues con esta iniciativa de querer encontrar cuestiones matemáticas apegadas a la geografía, fue por eso la razón de mi contratación en un inicio, y pues se ha ido desarrollando este trabajo durante los últimos 8 años. Mi trabajo es de expansión urbana y ahora se está aplicando redes neuronales y autómatas celulares. La plática va a constatar de 4 partes principales, pero dentro de esas partes vienen muchísimas cosas más. O sea, son pequeñísimas y se van viendo más adecuadamente. La primera de ellas voy a dar una pequeña introducción. ¿Para qué nos va a servir todo este análisis? La segunda parte es los datos satelitales, cómo los adaptamos para poder realizar lo que estamos buscando con esta dinámica. La tercera parte son las redes neuronales, cómo las utilizamos. La cuarta parte y finalmente son los autómatas celulares, cómo los vamos a utilizar y la gran utilidad que tienen. Bueno, la utilidad de los modelos de crecimiento pues es ver hacia dónde crece la ciudad. Eso es lo principal, nada más hacia dónde crece la ciudad. ¿Para qué? Pues para saber a dónde llevamos servicios, dónde nos encontramos ubicados, a dónde llevamos el agua, dónde pueden pasar los medios de recolección. Eso es para los tomadores de decisiones, pero también puede servir para dónde van a construir la próxima colonia, y por supuesto hay que llevar servicios, la accesibilidad a centros comerciales, a hospitales y a todas estas cuestiones. Bueno, pues como les había dicho, lo principal es ver en dónde voy a ubicar la nueva colonia que quiero construir. O sea, el valor del terreno se va a incrementar de acuerdo a lo que esté construido cerca o vecino o que tenga una densidad cercana a muchos servicios y principalmente a los centros comerciales, como se ha descubierto. Voy a llevar el agua a estos lugares. Es también una cuestión de planeación para los demógrafos, para los planeadores urbanos. Esto es muy importante. Si nosotros llevamos el agua muy lejos, pues nos va a costar más. Si tiene una pendiente muy elevada, pues nos va a costar más. Y entonces hay que planear muy bien hacia dónde debe de crecer la ciudad. Y también dónde voy a recolectar la basura. ¿Dónde van a pasar esas rutas de recolección de basura? Si es muy lejos, es muy cerca, no lo sé, pero sí va a depender mucho del dinero que esté destinado para este crecimiento de la mancha urbana.
desarrolladores y planeadores y tomadores de decisiones es lo importante en este tipo de análisis. ¿Para qué? Los centros comerciales, las plazas comerciales, los hospitales, las escuelas, que es muy, muy, muy importante. Entonces, la accesibilidad juega un papel muy importante dentro de la ciudad. Estoy más cerca de, o estoy muy lejos de un centro comercial, de un hospital, de una escuela. Eso nos va a representar en costo, en dinero. O sea, a mi bolsillo le va a pegar si estoy muy lejos, y a mi bolsillo no le va a pegar si estoy cerca, si puedo ir caminando. A lo mejor puedo hacer ejercicio, pero también entra la otra variable, que es para adultos mayores, esa accesibilidad que se tiene con estos servicios que nosotros estamos buscando y que vamos a decir hacia dónde crece la ciudad. Es lo importante. Pero todo esto anteriormente se hacía de una forma analítica, nada cuantitativo. Y principalmente en México no se pensaba en esto. En otras ciudades, en Europa, sí se pensaba, pero nosotros lo estamos tratando de adaptar, de que sea totalmente cualitativo y que nos dé muchos, muchos datos para el análisis y dónde encontrar la mejor ubicación. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde? El lugar. ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo? Eso es lo importante en este análisis. Bueno, la primera etapa es la optimización de los datos. Nosotros lo que hacemos es recopilar los datos de la ciudad en diferentes tiempos para ver cuál es su dinámica poblacional en todo este tiempo, su tendencia al crecimiento. Pero estos datos vienen provenientes de los satélites, no precisamente vienen de las encuestas, porque no nos van a dar las zonas de referencias que nosotros estamos buscando. Entonces, aquí empieza el primer reto: encontrar las imágenes mejor tomadas por el satélite para nosotros tratar de combinar y tener mancha urbana. Las imágenes que nos dan los satélites vienen en 9 capas espectrales. Y anteriormente en el Colegio Mexiquense había un departamento que se dedicaba a combinar estas capas espectrales, estas diferentes frecuencias, para encontrar mancha urbana. Pero eso podía tardar entre 2 y 3 meses. Y nada más se dedicaba, por ejemplo, para una ciudad, una persona en estar buscando mancha urbana y combinando y viendo. ¿Qué tal si un tejabán lo hacía como mancha urbana, o un lago lo hacía como mancha urbana porque no se distinguía bien por el reflejo del agua? Entonces, el primer esfuerzo que se hizo fue semi-automatizar toda esta captura de imágenes, toda esta gran cantidad de datos, porque cuando se toma una imagen satelital, nosotros vamos a tener por lo menos 4 millones por lado de píxeles, que tienen una resolución de 12 por 12 metros. Entonces, pues mi computadora tronaba, ¿no? Pero también los geógrafos durante mucho tiempo han desarrollado sistemas de información geográfica. En inglés, SIGS, o GIS, perdón, y en español SIGS. Entonces, son programas especiales para nosotros tener la capacidad de poder manipular todos estos datos en este ambiente que podemos recopilarlo. Entonces, estos sistemas de información geográfica, nosotros podemos hacer programas o aportar a estos programas. Hay algunos pagados y otros gratuitos, pero nos dan la posibilidad de que los podemos programar. Nosotros programamos en Python. Entonces, la minería de datos que se hace está en Python, y nosotros podemos ir combinando todas estas 9 capas para que nosotros podamos tener lo de la mancha urbana. Y ahora sí, después de que realizamos todo un espectáculo al estar recopilando imágenes y buscando la mancha urbana, pues podamos hacer nuestros estudios. Entonces, estos son los 2 programas que les menciono. Los principales es ArcGIS, y ese es el pagado. Es muy cara su licencia. Hablan de una licencia de 100,000 pesos más o menos por año. Y está el QGIS,
que es como Python, que nosotros lo podemos desarrollar o irle agregando librerías. Entonces, pues ya se decidirá cuál de las dos se quiere hacer. Pero al momento de nosotros combinar bandas, pues tenemos varios errores. Errores de interpolación, que le llamamos corrección radiométrica y corrección geométrica en este tipo de cuestiones. Pero como son muchísimos datos, pues no lo podemos utilizar simplemente en un programa de matemáticas, sino que nosotros necesitamos de los SIGs, sistemas de información geográfica. Entonces, estos son los dos primeros problemas. Estos se pueden corregir rápido, no hay ningún problema, pero este es el más importante. Un problema atmosférico. ¿Qué tal si pasa en ese momento que está pasando el satélite una nube o está lloviendo o el reflejo del agua no nos deja ver con detalle lo que está pasando aquí en esta cuestión? Entonces, en esta ciudad hay muchísimas imágenes que no se pueden tomar, años que se pierden completamente porque está muy nublado o la inclinación de la Tierra y del satélite no está bien posicionado para que se pueda tomar una verdadera imagen. Entonces, aquí está nuestro primer factor, que si nosotros podemos tomar una imagen clara, tal vez movida, sí, pero eso se puede corregir, pero que se pueda tomar. Entonces, el principal problema de esto es la corrección ambiental. Bueno, en las últimas generaciones de los satélites ya hay una corrección en el infrarrojo y ya la estamos agregando a estos mapas y nos ha dado muy buenos resultados. Tiene 9 capas más esa corrección en infrarrojo, pues ya son 10 capas. Nosotros combinamos 4 capas para encontrar la mancha urbana, pero todavía falta por hacer. Entonces, es muy importante tener todas estas correcciones para nosotros poder utilizar o poder tener estas imágenes satelitales de acuerdo a como nosotros las queremos, porque si no sería muy difícil poderlas analizar. Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa son las redes neuronales. Nosotros lo vemos a las redes neuronales como una caja negra donde nosotros le vamos a meter factores de entrada, pero esos factores de entrada tienen que ver mucho con diferentes cuestiones que son importantes para el crecimiento de la mancha urbana. Por ejemplo, pueden tener varias etapas de variación, como son la inclinación del suelo, que es muy importante. No se puede construir a más de 30 grados, pero en algunas ciudades, como por ejemplo San Luis Potosí, eso les importa poco. Hay casas que las van construyendo en el cerro y pues no importa, no les importa si el agua es más cara para subirla a esos lugares. Entonces, pues nosotros debemos de hacer ese llamado a que no se construya en esos lugares, pero lo siguen haciendo. Entonces, pues ya es ya depende mucho de las personas que quieren construir ahí. Se ha estado viendo en San Luis Potosí que se está construyendo en muchos lugares muy elevados. No les importa el costo del agua, no les importa el costo de la luz, no les importa el costo del suelo, no les importa el costo de la construcción, pero eso tiene que ver más bien con protección civil. ¿Qué tal si hay un movimiento de tierra y es más fácil que en unas pendientes se vaya a deslavar estos lugares, pero no les importa? No les importa. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es proponer funciones de activación, el camino por donde va a ir entrelazándose las diferentes entradas que nosotros vamos teniendo o los diferentes caminos y vamos a tener una salida. Nosotros utilizamos la red neuronal como un clasificador. O sea, le metemos varias capas, como podemos ver aquí, un mapa de 2013 puede ser una vecindad adecuada de esa ciudad. ¿Cuál es la mejor accesibilidad que puede tener todo esto en mapas? Zonificación, eso se refiere a las leyes que tienen las ciudades para la construcción,
son leyes, simplemente, las pendientes, las zonas restringidas, qué tal si existe un parque nacional, como sucede en Toluca, que dentro de la ciudad tenemos tres parques nacionales, eh, restricciones hídricas, donde hay lagos. Bueno, yo les puedo hablar más de San Luis Potosí porque pues, soy originario de ahí, pero en Toluca hay lagos dentro de la ciudad y no se puede construir dentro de la ciudad en ese lago. Equipamiento urbano también, calles que ya están, no se pueden modificar, no se pueden modificar las principales avenidas para que crezca la ciudad. Se pueden hacer ampliaciones, pero no se pueden hacer modificaciones de esos lugares. Entonces, todos esos factores los vamos a ir metiendo a la red neuronal de un año determinado y luego después los vamos a ir a comparar con un mapa real preexistente, y por eso es que le digo que lo utilizamos como un clasificador. Nosotros vamos a ver qué capas se van a combinar en esa función de activación, con qué pesos, quién es más importante, es lo que a muchas personas geógrafas les interesa, cuál capa es lo más importante. Entonces, los pesos para nosotros es fundamental, y qué capas, qué caminos van a ir tomando, qué combinaciones. Y entonces, por eso les menciono que nosotros vamos a hacer con la red neuronal un clasificador. Entonces, vamos adelantando en esta cuestión y nosotros vamos a entrenar nuestra red muchísimo. Vamos a encontrar los números de capas. La red neuronal, nosotros la programamos en Python, pero nosotros les vamos dando el número de capas o el número de combinaciones que nosotros vayamos queriendo dentro de la red neuronal. Número de nodos, esas combinaciones que se van poniendo, o se pueden decir qué número de neuronas. Los pesos de conexión, que es lo más importante. ¿Cuál de esas capas o esos mapas, nosotros los vamos a... ¿cuál es el más importante para que se detone el crecimiento de la mancha urbana? Y las épocas, cuántas veces se repite todo este proceso para encontrar el mejor mapa para 2020. ¿Sí? Entonces, así nosotros utilizamos la red neuronal. Todo lo estamos programando en Python. Hacemos un conocimiento profundo de la red y entonces nos ha dado muy buenos resultados. Ese aprendizaje supervisado es muy extenso. Nos hemos tardado más o menos como un año en que pueda hacerse y tarda aproximadamente como entre 3 y 4 días en que nos pueda dar un resultado adecuado de lo que estamos buscando. ¿Sí? La comparación del mapa de real con lo que nos haya dado la red neuronal de acuerdo con toda su estadística, toda esa minería de datos que se está haciendo, para que nosotros podamos tener todo ese camino adecuado y saber cuál es la capa o las capas más importantes. Ya después de que nosotros hemos detonado esta parte de que este clasificador nos da lo más importante, pues ahora sí hay que utilizar el autómata celular. El autómata celular pues se compone de rejilla bidireccional, los datos que tenemos dentro del mapa, los píxeles que tenemos dentro del mapa, cumple esa cuestión, la podemos hacer. El estado de la célula o la celda, la vecindad que tiene con ellos, los tipos de regla, y nosotros le hemos puesto un parámetro estocástico. No hacemos la proyección de la mancha urbana de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Nosotros no hacemos eso porque si no nos estarían dando las cuestiones fractales, pero eso no nos serviría y no estaría viéndose plasmada la cuestión de cómo crece la mancha urbana. Entonces, lo que nosotros hacemos es meterle un parámetro estocástico donde se va a ir ubicando todas esta mancha urbana dentro del mapa en cuestiones estocásticas, o sea, puede ser más hacia el sur, más hacia el norte, al este, al oeste, en el centro, que hay un lugar adecuado y tiene una vecindad adecuada y puede crecer ahí. Nosotros lo estamos haciendo por medio de este parámetro estocástico, pero antes de meter el parámetro estocástico, nosotros hacemos una proyección
en el tiempo de cuánto va a crecer la ciudad. Y entonces utilizamos cadenas de Markov. Las cadenas de Markov son muy buenas para hacer una proyección en el tiempo. O sea, si nosotros le decimos, bueno, pues vamos a hacer una matriz de transición de 10 años, pues nos va a dar una proyección a 10 años. De un día a otro día, esa matriz de transición pues nos va a dar de un día a otro día. Entonces, ya podemos saber más o menos cuánto va a crecer la ciudad por una tendencia que nos va a indicar hacia dónde va. Pero esta cuestión la vamos a utilizar con cadenas de Markov, pero las cadenas de Markov son muy malas en el espacio. O sea, pues nada más nos dice el tiempo, pero el espacio no nos está diciendo. Y es por eso que utilizamos los autómatas celulares, aparte de la gran bondad que nos da al momento de tener esta vecindad. Bueno, la vecindad que nosotros estamos buscando tiene 3 bits. 3 bits, entonces son 8 posibles combinaciones, pero esos bits nada más pueden ser 0, 0 y 1, entonces es una 2 a la 8. 2 a la 8 reglas de transición. ¿Cómo lo hace Wolfram? Nosotros tomamos las 256 reglas que nos puede determinar por 3 bits y nosotros buscamos cuál es la mejor regla de transición que puede tener. Algunas pueden ser fractales, algunas no, algunas se pueden tener una tendencia a desaparecer, una tendencia a crecer, pero nosotros buscamos dentro de la ciudad que estamos analizando cuál de estas reglas de vecindad es la mejor para ver la proyección de la mancha urbana. Entonces, 256 reglas, lo buscamos, cuál es la mejor, pero esto al principio nos estaba tardando muchísimo tiempo, más o menos estaba tardando 15 días, y entonces, pues como yo soy electrónico de licenciatura, pues ¿por qué no utilizar filtros? Filtros, o sea, hay que encontrar la mejor regla, pero ir filtrando para encontrar, porque nos estaban dando resultados de que 3 o 4 reglas se parecían muchísimo a la realidad y nos tardamos mucho en encontrar la óptima. Entonces hay que encontrar la mejor regla de vecindad, que eso es lo importante en la ciudad. Les debo de decir que se han analizado muchas ciudades de México, pero todas tienen diferente regla de vecindad, todas. No hay ninguna que se parezca a la otra, es muy, muy, muy raro. Tenemos una estadística de 52 ciudades y en todas tienen diferente regla, diferente. Entonces, todavía nos falta analizar más, pero todas ellas tienen diferente regla. Y eso es lo importante y lo padre de esto, de que estamos analizando y introduciendo nuevos conceptos a la geografía de sistemas dinámicos que no están utilizados en las ciudades y eso nos da muchísimo, muchísimo aliento. Entonces, para saber si lo estamos realizando bien o no lo estamos realizando bien, nosotros le llamamos bondad de ajuste a las reglas que nos van a decir si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Porque nosotros debemos de tener indicadores que nos digan que tenemos una exactitud o cuestiones adecuadas para saber que le estamos haciendo las cosas bien. Bueno, la dimensión fractal, yo la propuse en esta cuestión, la dimensión fractal para determinar crecimiento, no para determinar rugosidad, sino para determinar crecimiento. Si recordamos, un punto es un 0, una línea es un 1, un plano en 2 dimensiones es un 2, un plano en 3 dimensiones es un 3, un mapa de bifurcación está en punto 44, le falta espacio para llenar, o sea, le faltaría punto 6 para que se vaya llenando aproximadamente, a lo mejor es punto 5. El polvo de Cantor, les falta espacios por llenar. El copo de Korn es 1.26, entonces le falta muchísimo para completar el plano totalmente. El triángulo de Sierpinski, 1.58. No recuerdo muy bien cómo se llama esta cuestión. Bueno, el oscilador de Roth de Lorentz es 2.06. El tapete de Sierpinski es 2.72 y una dendrita es 1.70. Entonces, lo que nos vaya dando en el mapa
esta cuestión tiene que estar incluido entre 1 y 2. 1 y 2 es lo que nos va a decir y nosotros le vamos a dar una probabilidad de crecimiento a esa cuestión o cuánto se está llenando en esa cuestión. O sea, por ejemplo, si está muy cercano al 2, pues sabemos que se está llenando más el espacio, está creciendo la ciudad. Si se acerca al 1, pues entonces no está creciendo, está desapareciendo. Están desapareciendo muchas cuestiones. Bueno, como ya tenemos una medida de crecimiento, pues ahora hay que hacer una medida de acumulación o dónde creció. Y para eso adaptamos la entropía de Shannon. Es la entropía de la información. Y nosotros lo que vamos a hacer es a todos los datos que tenemos ahí, por medio del logaritmo de esos datos, en la sumatoria, vamos a ver en dónde se concentra más o en dónde se concentra menos. Si se concentra mucho en un lugar o se concentra poco en otro lugar. Entonces nosotros podemos decir si esta cuestión que nosotros estamos utilizando de la distribución aleatoria de los datos nos está funcionando bien o no. Estamos haciendo análisis, por supuesto, de meterle más funciones aleatorias, pseudo aleatorias, por ejemplo, movimiento browniano, ruido rosa, ruido blanco, no sé, muchos generadores para ver si estos nos pueden determinar verdaderamente la dinámica del crecimiento de la mancha urbana en diferentes zonas. No se concentra tanto en un lugar, sí se concentra tanto en otro lugar, está bien distribuido en todo el espacio del mapa que nosotros estamos analizando. Entonces, por eso utilizamos la entropía de Shannon, ¿sí? Entonces ya llevamos dos medidas que le estamos haciendo a nuestro mapa para ver si realmente está sucediendo lo que nosotros queremos, o sea, crecimiento de la mancha urbana. Una tercera medida es el índice de capa. Es una medida de concordancia, pero esta medida de concordancia no es tan adecuada, pero nosotros la tomamos porque en muchos estudios, muchísimos estudios que hay en la literatura, utilizan esta medida de capa. Cuánto concuerdan mapas en biología, en medicina, en sistemas donde analizan imágenes. Entonces, pues, ¿por qué no adaptarla a la geografía? Entonces, lo que estamos haciendo con el índice de capa es cuánta concordancia tiene el mapa real con el mapa proyectado o el mapa que salió de nuestro modelo. Entonces, es lo que nosotros lo estamos haciendo. O sea, estamos entrenando tanto las redes neuronales como el autómata celular, ¿sí? Y una segunda medida de concordancia viene especialmente para estos mapas binarios, que es el índice de Jaccard. Ese índice de Jaccard, aparte de decirnos la concordancia que hay entre los mapas, nos está diciendo las posiciones que tienen los bits de acuerdo a cada uno de los mapas que se están teniendo. O sea, se están comparando. No hacer una comparación visual, porque eso no nos serviría de nada, sino tener una estadística de dónde está creciendo el mapa y hacia dónde va, y de acuerdo a la realidad, si es correcta o no es correcta. Entonces, como les había mencionado, para hacer esto, nosotros estamos haciendo mucha programación en paralelo, porque son muchos datos. Entonces, se propone, para encontrar la mejor regla, un primer filtro que se llama filtro en cascada. Tomamos el mapa real, la simulación, lo metemos dentro de la entropía, va a desechar las peores reglas, nos vamos a quedar con un conjunto de reglas, y luego lo metemos otra vez al índice capa, otra vez desecha muchísimas reglas, son 256. Al final nos vamos a quedar con una o dos de estas cuestiones. Y nosotros nos vamos a ir acomodando de acuerdo a todas las medidas que nosotros tenemos anteriormente, las vamos a ir poniendo de acuerdo a cómo nosotros lo queramos, y lo vamos a determinar más adecuadamente para que esto sea más veloz. Anteriormente les había comentado que nos estamos tardando entre 2 y 3 semanas. Ya con esta nueva idea de un filtro para encontrar la mejor regla de vecindad, que eso es muy importante para la accesibilidad. Entonces, pues ahora
vamos, ya se están tardando entre 2 y 3 días con este filtro, con el filtro en cascada. Pero también se propuso un filtro no lineal, y es algo muy sencillo a partir de la distancia de Mahalanobis. Tomamos las cuatro medidas que nosotros tenemos y nosotros debemos de encontrar que debe de tener la misma distancia para todas. Es una medida estándar y se hace una matriz de cuánto salió de acuerdo a cada una de las comparaciones y a cada una de sus crecimientos. Entonces, debe de estar más pegada al centro, ese punto negro que se ve ahí en la imagen, para que tenga la misma distancia al índice kappa, a la entropía de Shannon, a la dimensión fractal, al índice de Jacquard. Entonces, debe de tener toda la misma distancia y la más adecuada que tenga esa distancia, pues será nuestra regla final y más adecuada. Con este filtro no lineal, ahora ya nos estamos tardando entre 6 y 7 horas para encontrar la mejor regla de expansión de la mancha urbana. Muy bien. Todo esto, como les había dicho, pues se la hemos hecho a 52 ciudades. Pero las que más nos llamaron la atención, la primera ciudad que queríamos analizar es Tijuana. ¿Por qué Tijuana? Por 3 cuestiones. La primera, es una ciudad en frontera. No nos interesa si crece la ciudad después de la frontera. O sea, eso no, porque pues es otro país. También está pegado al Océano Pacífico, al mar. Esta distribución aleatoria pues la tenemos de controlar. No puede crecer en el mar la ciudad. O sea, eso sería ilógico. Y toma en consideración este crecimiento aleatorio en todos lados. Entonces, nosotros debemos de tener esta restricción para que no crezca en el mar. A lo mejor por ahí puede haber una isla o somos catarís y queremos hacer una isla en el mar y toda esta cuestión, pero aquí en México no. Entonces, también la segunda cuestión es de que tiene pendientes muy, muy elevadas. Como se puede ver en el mapa, en los puntos blancos, pegado al mar, existe unas pendientes muy elevadas, son cerros muy elevados, que tienen riscos y toda esta cuestión. Ahí no se puede construir. Entonces, también hay que respetar. Por eso se había mencionado que debe de haber zonas restrictivas dentro de la ciudad. O sea, no se puede construir dentro de parques nacionales, estaría incurriendo en un delito. No se puede construir dentro de los aeropuertos, eso tampoco se puede. Y no se puede construir dentro de la infraestructura urbana, o sea, calles, parques, hospitales, toda esta cuestión no se puede hacer. Entonces, para la vivienda y para ver la tendencia de crecimiento. Esa es una ciudad. También estamos buscando ahora en Acapulco dónde crece más la ciudad, dónde está creciendo más la ciudad. Eso nos interesa muchísimo, hacia dónde va, dónde está creciendo, dónde nos lleva. Y entonces, aquí tiene algo muy, muy, muy característico. También tiene una cordillera dentro de la ciudad. No se puede construir en la ciudad, eso no se puede hacer, aunque hay algunos que no les importa, pero principalmente el crecimiento de la ciudad va a ser en planicie. Entonces, no se puede crecer en los cerros que están ahí cerca de la costera, ni tampoco se puede crecer en el mar. Entonces, nosotros queríamos ver cómo va a crecer Toluca y hacer una proyección para 2030, 2035 aproximadamente. Son las proyecciones que nosotros estamos haciendo para este tipo de ciudades. Y, por supuesto, debemos de hacer todo esto análisis dentro de la ciudad donde está el Colegio Mexiquense, ¿no? Si no, entonces, ¿para qué serviría todo esto si no le damos herramienta a los planeadores urbanos de la ciudad o los tomadores de decisiones hacia dónde va a crecer la ciudad? Entonces, por ahí en el centro existe un parque nacional, se llama Sierra Morelos, es muy extenso, es muy grande, ahí no se puede crecer,
La ciudad no se puede crecer tampoco por la zona de Lerma, porque ahí está el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca, tampoco se puede crecer ahí. Y por supuesto, no se puede crecer en los terrenos destinados al Parque Nacional del Nevado de Toluca. Hay por ahí algunas manchitas, pero esos pueblos pues ya no los pudieron quitar porque cuando se determinó que era Parque Nacional, ya estaban esos pueblos ahí instalados. Entonces, para que más o menos se den una referencia de dónde está ubicado el Parque Nacional Nevado de Toluca, está Sinacantepec, Toluca y Calimaya, esa zona en blanco, por ahí está el Nevado de Toluca. Entonces, no se puede hacer por su elevación y porque es un parque nacional. ¿Sí? Aquí son las zonas que encontramos donde está creciendo más. Desgraciadamente no están respetando mucho esta cuestión de la Marquesa, del Nevado de Toluca, pero sí respetan tanto el aeropuerto como el parque Sierra Morelos. Entonces, por ahí van estas cuestiones, y principalmente por cuestiones hídricas no se puede crecer en muchos lugares porque por ahí hay lagos. Bueno, todo esto nos llevó a hacer una proyección de crecimiento vertical, pero no todas las ciudades de México tienden a crecer verticalmente. O sea, esos edificios de más de 50 metros no son posibles construirlos, por ejemplo, en ciudades chiquitas o que deban de tener menor a la población de 1 millón de habitantes. Nosotros elegimos a ciudades millonarias. Cuando no me refiero a ciudades millonarias, son ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes. Tomamos 3 ciudades que cumplen esas características de que si hay edificios de más de 50 metros, son ciudades millonarias: el Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Y lo que nos interesaba era ver el crecimiento vertical. ¿Dónde van a estar los nuevos rascacielos en todas estas ciudades, ¿no? Y utilizamos a todo lo que daba la red neuronal y los autómatas celulares. Y estas son las proyecciones que se pueden tener. Para 2015 existían pocos edificios en la Ciudad de México, van creciendo los de color azul, son los que están, y los proyectados son los edificios que están para 2025 en color rojo. Entonces, tiene un crecimiento de un 52% para 2025 estas ciudades en probabilidad. No sabemos si suceda, pero cumple todas las condiciones que nosotros le metimos, esas condiciones al autómata celular por medio de sus reglas. Ya no utilizamos las 256 reglas, sino que utilizamos estas cuestiones de que no esté cerca de un cuerpo de agua, que tenga no mayor elevación a 5 grados el terreno, porque si no, no se podría construir, que no esté cerca de edificios próximos, por lo menos 30 metros, esto no lo están cumpliendo, y toda esta cuestión de que qué poder económico tienen las personas que van a construir estos edificios. Nosotros hicimos algo de minería de datos, todo esto lo reflejamos dentro del autómata celular, sofisticamos un poco las reglas y esos son los resultados que nosotros estamos teniendo. Entonces, para Guadalajara, pues son muy pocos edificios, nada más encontramos que tiene la probabilidad de que sea una ciudad más grande, sea un 30%. Entonces, en cuestiones verticales, que crezcan esos edificios de más de 50 metros, pues fueron los que tuvimos y tienen una probabilidad de crecer hacia el 30%. Para Monterrey, aquí sí se ve un elevado crecimiento. ¿Por qué? Porque no tiene tantos cuerpos de agua, el suelo es más adecuado para que haya crecimiento de este tipo de edificios, y aquí tiene un 70% de crecimiento. Entonces, todo esto con las herramientas cuantitativas que
que se están proponiendo de redes neuronales y autómatas celulares. Entonces, pues ya para hacerles comentarios finales y no aburrirlos tanto, aquí lo que se hace es un trabajo interdisciplinario donde se combina geografía urbana, matemáticas, sistemas dinámicos, que es lo principal, matemáticas espaciales, que es como les hemos bautizado, alta tecnología y ciencias computacionales. Presenta una metodología genérica, o sea, fácil de entender, que permite construir en poco tiempo modelos operativos específicos de la expansión en ciudades mexicanas. Eso es lo principal, o sea, genérico, es la clave, que tengan acceso todo mundo, que todo mundo nos dé su opinión con respecto a esto. Y entonces se propuso un desarrollo de software que está impulsado por el Colegio Mexiquense, que se llama Cristaler. Es una estación de inteligencia territorial donde están disponibles todos los programas que hemos hecho, todos los programas, cadenas de Markov, redes neuronales, autómatas celulares. Hay una cuestión que se llama teselación, teselar el mapa para nosotros encontrar las mejores zonas, y todo esto está programado en Python, y se suben a los sistemas de información geográfica. Entonces es de fácil acceso, y pues nos interesa muchísimo los comentarios que puedan tener, porque a lo mejor nos da ceguera de taller, que nosotros decimos que está bien, pero tal vez no lo está. Y entonces aquí matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? El primero es que queremos saber las opiniones de las personas que están utilizando las herramientas, y la segunda es, pues, ante CONACYT, decir que estamos promoviendo nuestro producto y que está de libre acceso para todo el que quiera. Por eso les menciono, está la estación de inteligencia territorial, Cristaler, libre en la red, y ya nada más hay que mandar pedir los programas que ustedes quieran utilizar. Muchas gracias. Recuerden meterse a Cristaler. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Espero que no sé si haya preguntas. Doctor Eric Campos va a hacer una pregunta. Doctor Jiménez, gracias por su presentación, muy interesante, pero me gustaría entender cómo aplican los autómatas, porque tienen las imágenes satelitales y hace un procesado para que queden bien definidos, ¿no? los bits, pero son una imagen satelital, la veo como una circunferencia, ¿no? De la ciudad, como si fuera una ciudad. Y en mi mente está que los autómatas celulares es un renglón y evolucionan hacia abajo. Aquí, ¿cómo evoluciona el autómata? Sí, gracias, doctor. Sí, es verdad. Nosotros habíamos en un inicio, estando haciendo lo que menciona de renglón por renglón, de que los vecinos del central, o sea, tomamos 3 bits, los vecinos del central eran los que determinaban el paso siguiente al siguiente renglón. Pero nosotros lo que hicimos fue de que le metíamos esta función aleatoria y encontramos algún lugar en el espacio. En el espacio nada más veíamos su vecindad de los que estuvieran a la derecha y a la izquierda del bit donde había caído esta cuestión de que queríamos analizar, y crecía hacia abajo, o en algunas simulaciones lo hacíamos crecer hacia arriba, pero las mejores simulaciones fueron hacia abajo. Terminaba, si tenía 2 vecinos, tenía por ejemplo 1, 0, 1, entonces le dábamos un 1, dependiendo de la regla. Entonces terminaba de hacer eso y se iba y buscaba otro bit, se fijaba en sus vecinos y hacía algún tipo de expansión. Esto nos empezó a dar muy buenos resultados, porque la ciudad no crece de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, o por renglones. Entonces, fue así como estábamos determinando. Es verdad que
este tipo de reglas tiene ocho tipos de vecindades, pero todas esas vecindades se van buscando, se van eliminando todas las que dan cero. Esas no nos van a interesar, porque si nosotros empezamos a ver que si metemos esas con cero, no nos beneficia, al revés, nos perjudica, porque va a decrecer la ciudad, y eso no sucede en la realidad. Entonces, todos los que van a crecer son los que vamos a meter, y podemos encontrar toda esta cuestión de vecindad que propicie el crecimiento de la mancha urbana de acuerdo a un sistema aleatorio. Pero entonces, ¿qué reglas son las que se usan mayormente? Las que están arriba de los 200. Arriba de los 200. Okay. Arriba de los 200, encontramos que, bueno, más bien de los de 150, porque estuvimos analizando muchísimo con respecto a las diferentes ciudades y no encontramos ninguna que estuviera por debajo del 150. Pero del 150 al 200 nada más encontramos dos ciudades, que fue Puebla y Yucatán. Fue Puebla y Yucatán, no sé, es lo que estamos analizando actualmente, pero todas las ciudades de México, Tijuana, Acapulco, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez, estaban por arriba de los 200. Toluca es 231. Y la forma como evaluaron su propuesta es tomando una imagen satelital de hace 10 años y comparando la evolución anual, una ahorita del 2020, y aplicaron el autómata celular y las redes neuronales a esa de hace 10 años, ¿o cómo validaron el modelo? Sí, así es. Nosotros debemos de tener dos periodos de tiempo. La imagen de hace 10 años y una imagen que esté cercana a nuestra realidad. O sea, podemos tomar todo el lapso de tiempo porque la tendencia la estamos analizando con cadenas de Markov. Entonces, tomamos esa imagen de 10 años y nosotros le hacemos todo el proceso para que se parezca en nuestro segundo año a la realidad. Esa imagen base que sería, por ejemplo, 2010, que se parezca a 2020, pero después de que le metamos redes neuronales, autómatas celulares, encontramos la mejor regla, toda esta cuestión, encontramos la mejor regla y ahora sí, vamos a hacer una proyección de nuestro modelo con la imagen base 2010 a 2020 y ver cuánto se parece. Si estamos teniendo un parecido por arriba del 80%. En la literatura que se dedican a estas personas, geógrafas, matemáticas, que hacen estudios en ciudades europeas, no alcanzan a llegar al 80%. Nosotros estamos por arriba. Y es por eso que se decidió de que todos estos programas estuvieran disponibles en la red para que las personas nos dieran sus opiniones y nos dijeran si realmente está sucediendo esto o que tenemos ceguera de taller. Entonces es toda esta cuestión. Okay, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias, doctor Eric. Doctor Líder va a hacer una pregunta. Doctor Jiménez, gracias por su plática, muy interesante y sobre todo motivador porque los sistemas dinámicos pueden aplicar en esta área. Dos inquietudes. La primera parte comentaste que ponías parámetros estocásticos. Ahí, ¿cuál fue la idea de agregar parámetros estocásticos? ¿Para tener una proyección o qué? ¿A qué te referías parámetros estocásticos? Los parámetros estocásticos, lo que nosotros estamos haciendo es, tenemos todo nuestro mapa, completo nuestro mapa, y nosotros vamos a tomar estocásticamente una posición en el mapa en 2 dimensiones para poder ahí buscar la vecindad y si crece de acuerdo a la regla que nosotros tenemos. Entonces, hemos estado analizando con diferentes formas de parámetro estocástico
de acuerdo a que no todas las ciudades se van a distribuir tan aleatoriamente como otras, sino que si recordamos el movimiento browniano, pues tiene muy poca variación de, de valor, y pues no queremos que se vaya, por ejemplo, si está al principio del mapa, no queremos que se vaya al otro extremo a buscar otra vecindad, sino que a lo mejor queremos que en una zona determinada, cercana, y por eso es el motivo de que le ponemos movimiento browniano, pueda crecer ahí. Entonces, este control todavía falta mucho por desarrollar. Estamos buscando nuevas formas de hacerlo para que crezca. Y el principal motivo de que utilizamos este parámetro estocástico es porque la ciudad, hay puntos donde crecen aleatoriamente, puntos que crecen aleatoriamente, y esos son sin control, y sucede en todas las ciudades, y principalmente en las mexicanas, o en las de América Latina. Entonces, pues no podíamos estar cegados con esta cuestión de que meterle un parámetro estocástico, y se decidió ponerlo dentro de, pues, del autómata celular para que haga su proyección más adecuadamente. No, a veces cuando uno tiene muchos datos, después que lo haya filtrado, tratado, haya hacer técnicas de minería de datos, hay herramientas de ley de escalamiento. Así es. No han pensado o no han aplicado o no han encontrado una ley de escalamiento de tus datos, desde el análisis que has hecho. Sí, sí lo hemos pensado, y vamos hacia allá, Este es el primer paso de lo que hemos estado haciendo. Es un desarrollo, puedo decir que de 5 años. Ya tenemos varios productos, pero todavía nos falta muchísimo. Nos falta meter muchísimas variables, nos falta meter estos parámetros, y sí lo hemos pensado y esperamos tener resultados próximamente. Estamos actualmente publicando dos artículos por año de este tema, pero pues queremos impulsarlos más, ¿no? Queremos impulsarnos más y meterle diferentes variables que se vaya viendo más adecuadamente, sin bajar la calidad que estamos obteniendo actualmente, todas estas cuestiones. Jonathan, ¿vas a preguntar? Sí, gracias por la plática. Se habló en varias partes de cuestiones de optimalidad, por ejemplo, reglas óptimas. Normalmente cuando se habla de optimalidad es con respecto a algo, con respecto a una función costo, con respecto a una función objetivo. En este caso, ¿en qué sentido la regla es óptima? ¿Realmente se está optimizando algo o es más bien como... mi impresión es que era prueba y error, pero no sé, me gustaría que me explicara eso, doctor Jiménez. Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es estimar de todo lo que hacemos con nuestros modelos que se parezcan más a la realidad, más, o sea, nosotros entrenamos todo esto en 2 periodos de tiempo, uno muy hacia atrás y uno tratando de que sea más el presente. Entonces, tenemos por eso varias métricas en las cuales estamos tratando de determinar crecimiento, aglomeración, cuánto se parece, la posición en cuánto se parece, todo esto para llevarlo a que sea un beneficio adecuado y que sea un beneficio correcto. ¿Correcto con respecto a qué? A la realidad. O sea, no hay mejor escenario que el real en el momento que nosotros estamos realizando nuestros análisis y que estamos generando todas estas cuestiones de crecimiento de la mancha urbana. Y otra pregunta, los resultados que se presentaban al final es una estimación, me parece, para 3 ciudades. ¿Qué tanto depende esa estimación de cómo se caracterizó la red neuronal? Es decir, los pesos, por ahí se habló de que se tienen que caracterizar ciertos pesos.
¿Es robusta variaciones en esos pesos o específicamente para esos valores que se ajustó la red neuronal es que se obtienen esos valores? Y si hay cambios, esa predicción cambia. Sí, sí hay cambios. Son pesos específicos en donde puede funcionar bien, donde no puede funcionar bien, de acuerdo a todas las métricas que hemos obtenido, pero también de acuerdo a otros parámetros que no tenemos control de ellos. Por ejemplo, cuerpos de agua, valor del suelo, pendientes, dejen recuerdo otro, vecindad. Entonces, esta caracterización se hace de acuerdo a estos valores específicos que se vayan teniendo, y lo que nosotros nada más queremos encontrar, cuáles son cuál es el factor más importante, que detone el crecimiento vertical, ahora ya sería vertical, ya no sería horizontal, vertical en estas ciudades. Entonces, es para nosotros muy específico estos tipos de valores, pero también le metimos valores, un gran número de valores, y se van adecuando a qué es lo que realmente está haciendo. Por ahí la red neuronal para crecimiento vertical se estaba tardando entre 2 y 3 semanas en darnos un resultado, ¿no? Tenía más de 3,000 épocas, y lo bueno fue que se generaron estadísticas, y ya si había algo que corregir, pues esas estadísticas nos iban diciendo dónde estaba ese error que corregir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿nadie más tiene alguna pregunta? Yo tengo un par de preguntas, Eduardo. Sí, Guillermo. La primera es sobre lo que se va generando al simular el crecimiento de alguna ciudad. No sé si me equivoqué, y también no sé si ustedes hayan hecho alguna comparativa con el comportamiento de algunas redes de bacterias cuando van creciendo. En ese sentido, creo que la mancha se parece mucho a algún tipo de ese tipo de redes de bacterias, y en ese sentido, ¿se han hecho alguna comparación en cuanto a velocidad de crecimiento y en cuanto a similitud? Bueno. Sí. Sí, Guillermo, sí sé. De la idea que acabas de mencionar, de que se parece mucho al crecimiento de bacterias, es verdad. De ahí se tomó la decisión de tener 256 reglas de vecindad, ¿no? Yo lo vi en un trabajo, ya cuando estaba estudiando la maestría, de un doctor del IPCIT, que para el crecimiento de bacterias del vino, de las levaduras, utilizaban 256 reglas de cómo comían las bacterias y en qué tiempos estaban, y luego las analizaban todas esas series de tiempo con la transformada Wavelet. Entonces, pues yo dije, bueno, ¿y por qué no lo hacemos así? Yo nada más lo vi, no supe cómo lo hicieron, pero ¿por qué no hacerlo así? O sea, si realmente el crecimiento de la población se parece muchísimo al crecimiento de bacterias, ¿eh? O sea, y también lo importante aquí es encontrar los factores que detonan este crecimiento. Hace algunos meses, el doctor Eric Campos me preguntó de que cuándo dejan de crecer las ciudades. Bueno, pues las ciudades no dejan de crecer, pero sí hay ciudades que entran en desastre por una guerra, por un tornado, por un huracán. Entonces, pues ya no hay mancha urbana, y entonces, ahí entran otros factores, ¿no? Otros factores, y lo que nosotros estamos buscando, bueno, y a los geógrafos que les interesa, son los factores que detonan el crecimiento o la contracción de la mancha urbana. Entonces, es por eso que se determinó que en lugar de tener una regla específica del autómata celular, ¿por qué no experimentar con 256 reglas? Con 3 vecinos. Ahora la idea es de que, ¿por qué no tener más vecinos?
alrededor, a los lados, en diagonal. Los geógrafos dicen que crecimiento de reina o cómo come un alfil. No sé por qué le ponen esos nombres raros, pero a ellos les encanta ponerle cuestiones con el ajedrez. Entonces, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un comentario. Luis, un comentario. Tu estudiante, bueno, ya estamos hablando hace 6 años, de Irene, del grupo de Javier Mundo, de allá del CTV, ellos hicieron un cultivo de neuronas, Sí. perdón, cultivo de bacterias, primero y luego desarrollaron una red compleja. Hicieron la topología y todo, y luego podían predecir. Entonces, acá en tu trabajo ya tienes las fotografías, ya tienes datos, imágenes satelitales. Bueno, que no me acuerdo era un estudiante de doctorado de Irene, ¿no? Sería buscarlo ahí, ver su tesis, y fue una tesis de doctorado, donde construían la topología del crecimiento, la topología de una red compleja, ¿no? Y podían decir que es cuál es su evolución, cuáles son los, ¿cómo se llama? El término que se usa en redes complejas, sus métricas para medir la red compleja. Entonces, acá de repente ya tienes una cierta ventaja porque ya tienes las imágenes satelitales. Voy a ver ese dato y te mando para que lo pases ahí. Esa referencia. Me gustó ese trabajo, por ejemplo. Y acá de repente podría servir otra de las técnicas de analizar crecimiento urbano. Claro, claro. Se lo agradecería mucho. En el laboratorio estuvimos haciendo también bueno, no lo estudiamos, pero sí lo estuvimos generando, el crecimiento de una bacteria, que bueno, como una ciudad se llamaba Fotón. Resulta que teníamos café en la cafetera y la dejamos mucho tiempo. Entonces, vimos que fue creciendo el moho, la lama, toda esta cosa, y hecho tanto que hasta le dábamos chetos y Coca-Cola. Por 2 años estuvo creciendo hasta que yo creo que sí tendría el tamaño esa ciudad tendría el tamaño de edificios comparados con edificios de 1000 pisos, ¿no? 1000 metros más. Entonces, como dijiste, una ciudad puede ser destruida por un fenómeno natural, usamos un tsunami, por ejemplo, y pues sí le pasó similar, ¿no? La lavaron y desapareció. Desapareció. Y recuerdo cuando nació Fotón, sí tenía esa forma. Y también por eso me recordó mucho las figuras que pusiste. La otra pregunta que tenía era sobre, mencionaste que, como ya comentó Reader, ¿no? Le agregas un ingrediente estocástico para modelar el crecimiento. Este ingrediente estocástico también mencionaste que mencionaste muchas veces que es movimiento browniano, ¿no? Así es. Hay por ahí un trabajo muy bonito de 2014. Sí. Creo que sí me acuerdo de ese trabajo. Sí, no es exactamente, Estaba. al contrario, tú puedes definir la condición inicial, ¿no? Así es. ¿Se ha probado algo con este modelito? ¿O se ha tenido la intención? Sí he tenido la intención, Guillermo. Desgraciadamente no hemos llegado hasta allá porque lo primero que me estaban mencionando era de que encontrara los factores. O sea, en el grupo en el cual trabajo, a ellos les interesan más los factores, son geógrafos, la gran mayoría, y entonces, pues mis ideas como que les parecen algo locas, pero al final las vienen ocupando, ¿no? Yo les dije que podíamos tener control del movimiento browniano, y pues como que no me creyeron, o sea, dijeron, bueno, vamos en un proceso, más adelante lo puedes hacer. Entonces, hay que estar por ahí, insistiendo, y se tiene la intención, claro que sí. Generador de movimiento browniano. También recuerdo que por ahí se puede generar movimiento rosa, y también controlar las condiciones iniciales y toda esta cuestión para que nos lleve a un punto específico. Entonces,
pues esa nada más se ha quedado en intención, pero yo espero que en un futuro se pueda hacer, claro que sí. Pues, bases, pues igual me comentas a ver qué sale. Mesitas, dicen. A mí también me conviene la cita. El doctor José Luis Echenosia tiene una pregunta. Eduardo, una duda, que era como continuación de lo que preguntaba el doctor Jonathan. No me quedó bien claro si el autómata celular que tú formulas tiene cierta vigencia de validez. Es decir, si las condiciones y el entrenamiento que le diste se pueden replicar o analizar o predecir el comportamiento de la mancha urbana, ahorita lo presentaste a 10 años a futuro, pero con los datos que tienes lo puedes analizar la exactitud con la cual predijo el comportamiento del pasado. O solamente es a cada predicción la tienes que volver a ajustar, o tienes un modelo genérico. Eso no me quedó claro. Sí, bueno, no podemos predecir el futuro del crecimiento de la mancha urbana. No hay herramientas. Lo que se hace es hacer una propuesta de crecimiento. Puede que suceda, puede que no suceda, pero todas las condiciones, y ahora sí me regreso otra vez, los factores nos llevan a que así va a crecer la mancha urbana. O sea, después de que la entrenamos con el periodo de 10 años, nosotros podemos hacer una proyección a 10 años, pero es nada más una propuesta de cómo va a crecer. Esto les puede servir a los tomadores de decisiones, como les había comentado, a los planeadores urbanos, a los que pueden hacer políticas. Entonces, pues esta es como que la utilización. No tenemos control de las proyecciones, solamente tenemos el entrenamiento anterior y el entrenamiento pues nos está dando muy buenos resultados. Entonces, podemos asegurar que tiene una certeza adecuada, nada más. Pero a mí me queda la duda, disculpen mi ignorancia, ¿da buenos resultados en qué sentido? Es decir, yo entendería que a lo mejor lo entrenaste con 10 años, a lo mejor de 1990 al 2000, y la proyección que tú obtienes se acerca a lo mejor a un 85% para lo que se obtuvo. Del 2010 se obtiene un 75%, y entonces con eso, desde mi perspectiva, podría venderse el modelo de utilidad, ¿no? Es decir, tu autómata es capaz de predecir en un cierto valor de eficacia el cómo va a crecer o el cómo puede crecer para entonces poder formular políticas públicas a través de estas predicciones. Eso es lo que yo entendería, pero no sé si eso es lo que estás diciendo, a lo que te refieres cuando han tenido buenos resultados, si es así. Así es. O sea, cuando hacemos la proyección, como tenemos un periodo de tiempo, 2 mapas, ya no utilizamos el más antiguo, sino utilizamos el nuevo. Y al nuevo le aplicamos la mejor regla, el mejor camino, los factores que encontramos con la red neuronal y lo proyectamos a 10 años. Tenemos 2010, 2020, 2030 y nada más es una propuesta. Entonces, ya es entrenamiento nada más. Pero 2030 sigue siendo la proyección, y 2010 y 2020 el entrenamiento. Así es. Si tú agarras 2000 y 2010 proyectando 2020, ¿qué te dio? ¿O no lo...? La mejor regla, cuánto creció la tendencia de crecimiento, los factores claves para que se detone el crecimiento. Entonces, en ese entrenamiento podemos encontrar muchos factores que nos van a servir para hacer la proyección, nada más. Bueno, como lo estábamos viendo o tú lo estás viendo así como que es una predicción, ¿verdad? Hacia cómo va a crecer la ciudad, pero y no quiere, o sea, a lo mejor estás entendiendo la pregunta, tu modelo dice que va a salir un edificio en tal parte, pero no es que va a salir ahí en esa parte, ¿no? Es pues en esa región, y a lo mejor eso no está viendo la comunicación adecuada, ¿no? Cómo estamos concentrando las cosas y cómo estás...
¿sí? Es el ingreso de proyección y nosotros podemos cumplir. Bueno, es una proyección, esto es a futuro, ¿no? Pero a lo mejor, como dice, pues es que no exactamente va a salir el edificio ahí. Sí. No sé cómo lo estoy viendo, ¿no? O sea, es que yo lo entendía como que eras capaz de predecir, o sea, el modelo era capaz de predecir, no a lo mejor la ubicación exacta de, pero un estimado de cuánta población va a requerir, Y o el esto aumento. En ese sentido era mi pregunta de si era, si no entrenas, ahorita tú entrenaste con 2010 y 2020 para predecir el comportamiento en 2030, ¿no? Pero si tú lo entrenas con el 2000 y 2010, nada más, te va a predecir 2020, que ya pasó. Entonces, la predicción, la comparación de la predicción de 2020 contra lo que pasó en 2020, para como garantizar la eficacia del autómata. O sea, eso es lo que yo desde mi ignorancia, desde este lado, me Yo gustaría veo entender, como ¿no? una validez de tu... O sea, porque como dices que sirve para poder proponer políticas públicas de todo lo que requiere la infraestructura de la vivienda, un valor de ese tipo me parecería muy interesante para decir el autómata es válido en cierta tolerancia, como cualquier otro modelo, sobre una regresión de los últimos 30 años. Los últimos 30 años con ese autómata fuimos capaces de predecir el crecimiento de la mancha urbana en cierto porcentaje, y entonces es un buen modelo para poder proponer y analizar el crecimiento, y a partir de eso, de ello, construir políticas públicas. La prueba de tu modelo. Pero, o sea, a lo mejor, y como dice el doctor, a lo mejor yo no estoy hablando, claro, o el cómo usas tú la terminología y el cómo lo usamos nosotros es donde no estamos teniendo la correcta predicción. Otra que hay un trabajo, bueno, aunque es un poco diferente, pero de repente les puede salir, les puede servir a ustedes. En Amazon Service, lo que es, hay muchas empresas digitales. Hay un paper muy referenciado sobre forecast, sobre ingeniería sobre para hacer predicciones. Es un paper que lo hicieron mucha gente quiere saber algo sobre la evolución de la bolsa de valor, ¿no? Ellos, ese paper, ese modelo, es una opción de predecir, digamos, darles recomendaciones, ¿no? Para tomar decisiones. De repente, el trabajo que tienen ustedes es eso, porque no lo convierten en un speak-up o un startup, es para que ya, si dices que tienes una predicción de un 80 o 75%, ya ya es interesante, pues ya puedes, es bueno que has puesto tus programas en línea, ¿no? Que bueno, pero también puedes ofrecer ese servicio, ¿no? Y actualmente, ¿qué institución no necesita conseguir recursos para seguir subsistiendo? Así es. Sí, muchísimas gracias. Se estaba pensando que en los próximos trabajos íbamos a utilizar esta cuestión de ¿cómo se llama? Crecimiento forestal. No recuerdo bien el nombre, pero se está trabajando hacia ese lugar. Ya hemos superado esta etapa, la primera etapa de llevar estas cuestiones a la proyección más adecuada, pero todavía nos falta muchísimo. O sea, realmente en México no se hacía grandes cosas con este tipo de modelos para determinar crecimiento de la mancha urbana. Y entonces vamos en ese camino. Muchísimas gracias por la recomendación. Si no hay preguntas, nada más le agradecemos a Eduardo por su plática muy interesante. Y en ese sentido también te pediría que si puedes compartir la liga por correo electrónico o WhatsApp para agregar a lo que es la plática en la página web que tenemos y que cualquiera que entre pueda acceder ahí también desde ese punto. Muy bien. Una pregunta, ¿verdad? Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Estamos en contacto, ¿eh? Gracias y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien.
Saludos para todos. Saludos.